Buenos días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días. Bueno, antes de iniciar, mil disculpas, estaba con el enlace del año pasado y no se generaba la reunión de este año lectivo. Entonces, igual cada semana, el día sábado en la noche, les haré llegar un nuevo enlace para que no tengamos esa complicación. Siguiente indicación, no se dijo el día de ayer porque no estaba seguro, pero de en adelante todos los días domingos a partir de las 8:40 a 9:20 van a tener química con mi persona. ¿Ya? Y las clases van a ser mediante Zoom. Si por algún motivo usted no puede asistir los días domingo, lo primero que debe hacer es comunicar a la compañera secretaria y las clases van a quedar grabadas, es decir, usted va a tener acceso a los videos. ¿Cómo van a ser los videos? Yo voy a publicar el día lunes o martes a más tardar el enlace en el grupo para que usted revise, ya sea si faltó o ya sea si necesita reforzar el tema, repetir alguna parte que no haya entendido del todo. A veces es más sencillo mediante Zoom, debido a que aquí hay, bueno, más posibilidades, podemos ver más recursos, por ejemplo, la tabla periódica, por ejemplo, el libro en este momento que ahora no tienen, pero yo les voy a compartir en la pantalla y van a ver ya cómo está estructurado su libro. Sí, eso entonces como una introducción para lo que vamos a trabajar el día de hoy, que es prácticamente algo de lo que vimos el día de ayer, solamente que bueno, ayer no sé qué pasó, algunos estudiantes no se acercaron, como les mencionaba, no pasa nada, lo único que tienen que hacer y les aconsejo es siempre justificar las faltas. Ajá, no dejen que se acumulen faltas. Eso también es un poco perjudicial para sus notas en algunas materias. Por ejemplo, a mí también, si faltan mucho, obviamente algunos deberes, algunas actividades, tendría que calificarles sobre una nota inferior. Siempre y cuando me justifican, por ejemplo, dicen, profe, yo estaba enfermo, ya la nota sería sobre 10, no le tendría que bajar el puntaje, eso no se preocupe, siempre y cuando esté justificada, ¿sí? Preguntas antes de comenzar, no sé, porque veo personas nuevas. El día de ayer solo vi tres personas en clases, ¿no? Ok, entonces, y por último, ¿cierto? Lo más importante, lo que respecta a Zoom, usted ve, siempre le sale un nombre para asistir en la plataforma. Lo que sí les voy a pedir es de que siempre pongan ese nombre, un nombre y un apellido suyo, porque a veces la cuenta usan del hijo o usan de alguien, y yo no tomo lista de uno en uno, porque a veces se me va el tiempo hasta que respondan, hasta ver qué persona es, se va el tiempo. Entonces, yo simplemente lo que hago es tomo una captura de pantalla y después ya les paso al listado las personas que están. Por ejemplo, aquí estamos dos, cuatro, seis personas y yo ya les pongo asiste el día de hoy, día 23 de marzo, ¿ya? Entonces, eso nada más para que tengan siempre el nombre pendiente, pongan nombre y apellido y pásales la lista. Ok, entonces eso con respecto a las indicaciones. Ahora sí, con respecto a los temas que estábamos viendo, les voy a compartir la pantalla. Veamos, el día de hoy, como les había mencionado, vamos a ya a reforzar cuestiones que el día de ayer ya estábamos comenzando a ver con sus compañeros. Igual si tienen alguna duda, me van haciendo las preguntas del caso. Voy a comenzar rápidamente este temita porque, como les digo, es del día de ayer y la verdad, siempre me voy a enfocar en lo que les voy a evaluar, en lo que les voy a tomar el día del examen. Por ejemplo, en teorías atómicas, el átomo, y esta unidad, todo lo que va a ser este mes o un mes y medio, vamos a trabajar lo que es el átomo, ¿sí? Es un tema, como les decía a sus compañeros, que en química debemos no dominar del todo, pero sí debemos tener nociones. ¿Por qué? Porque el átomo va a ser como que lo inicio de lo que vamos a ir juntando, hasta formar lo más amplio en química, en la naturaleza, como por ejemplo seres vivos o seres inertes, plantas, lo que tengamos. Bueno, en química, lastimosamente no vemos estos bachillerato, por ejemplo, composiciones muy complicadas, como vería un ingeniero químico, por ejemplo, ellos ven cómo producir leche, cómo producir alcohol, producir algunos tipos de mezclas, ¿ya? Ellos se especializan más en eso. Pero nosotros sí vamos a ver por lo menos nociones, por ejemplo, cómo hacer una sal, cómo hacer bueno, un compuesto sencillo que ya veremos en su tiempo al final de este año lectivo, que tampoco es muy difícil, pero solamente esto sí les pido,
en química. Y bueno, en la mayoría de materias pasa lo mismo. Si algo no se entiende, pregunten lo antes posible, no se queden con esa duda, porque si no preguntan, va haciéndose un hueco que después va encadenándose y ya después no entienden determinado tema. Por ejemplo, al inicio no entienden sobre el diagrama de Lewis, que es un temita que vamos a ver, y eso conlleva que después ya no sepan formulación. Entonces, si algo no se entiende, pregunten en ese momento y vamos explicando. Ok, teorías atómicas, como les decía sus compañeros y como les había mencionado, porque vamos a ver este tema del átomo, nuevamente, es algo fundamental en química. Y segundo, y lo más importante, teoría, porque aquí no dice ley atómico. En ciencias naturales deben haberles mencionado también que hay dos cuestiones en la vida mm, cotidiana y también en la vida científica, en el ámbito científico. Otra cosa también de lo que voy a utilizar, además del libro, ahí sí, por favor, me comentan si se revisa, si se ve, es, por ejemplo, una hoja. Es algo que yo voy a escribir y se debería ver una hoja en blanco. Por favor, alguien que mencione o que me diga algo, si se ve una hoja en blanco, se ve mi mano o no se ve todavía. Sí, sí se ve Ok, una hoja ok, en listo, blanco, sí muchas se ve gracias. cerrado. Entonces, muy amable. Esto vamos a utilizar a veces porque necesito escribir y si me pongo a escribir en la computadora no se ve del todo bien. Pues aquí ya con una escritura de manos es un poco más entendible. Ok, entonces vamos a tener en química una cuestión, vamos a tener ideas que el ser humano tiene, por ejemplo, de cómo nació el ser humano, de dónde vino el ser humano. Estas ideas, lo más correcto, se llaman hipótesis. ¿Ya? Ideas o hipótesis, no importa, son sinónimos. La cuestión es de que el ser humano no puede, por ejemplo, yo decir el ser humano viene de los árboles, ¿ya? Porque sería una hipótesis que yo podría creer, pero decir, bueno, créanme que yo vengan de los árboles, no puedo hacer eso. Yo podría presumir, y todo eso lo podemos decir que es una teoría, ¿ya? Es una hipótesis que no está comprobada, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Y puede haber miles de teorías. Por eso hay hasta las teorías de los extraterrestres. Hay personas que creen, dice que hay vida en otro planeta. Hay la teoría de las conspiraciones que dicen que tenemos los Illuminatis y otras cosas. Ya, las teorías hay una infinidad, porque cada quien, hasta yo, no, como les digo nuevamente, puedo crearme una teoría. Lo que yo necesito que usted entienda, que sepa, como digo, de estas hipótesis, de estas teorías, es que la ciencia, por eso vean, se llama ciencias naturales, en cambio se rige de leyes. Y también vimos esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría y ley? Que la teoría no está comprobada y la ley sí está comprobada. Ejemplo de una ley, todo lo que sube tiene que caer. Esa es una ley que se cumple y que ya se ha demostrado miles de veces. Ya nadie duda de esa ley. ¿Sí? Pero a lo que quiero llegar y lo que me olvidé de mencionar y necesito también para estas clases es cómo yo transformo una ley, perdón, una teoría a ley. ¿Cómo voy de aquí a acá? ¿Cómo hago, por ejemplo, cómo demuestro a las personas de que los hombres descienden de los árboles, supongamos ya, que yo puedo demostrar eso, pero necesito utilizar algo que se llama el método científico, ¿sí? Esto es lo que nos vamos a utilizar bastante en lo que es ciencias naturales, en química, en biología, en física, se ha utilizado este procedimiento, que por ahora, como digo, no vamos a tocarle, pero sí quisiera que sepan esto para que el momento que les pregunte, por ejemplo, ¿cómo vamos a estar seguros de que la estructura de un átomo es protón, neutrón y electrón? Es mediante el método científico. ¿Sí? Entonces eso era como una pequeña parte que el día de ayer no les había mencionado, que se me pasó, y eso sí necesito que se acuerden. Volvamos entonces. Estábamos en las teorías atómicas. Pilas, no es ley atómica porque todavía no está comprobado que el átomo sea realmente como lo dice aquí. ¿Por qué? Porque mediante el método científico no hay esa posibilidad. ¿Por qué el método no sirve o por qué?
Porque el método pide una cosa que se llama experimentación, es una partecita del método. El método es, bueno, una serie de pasos, que es uno es la observación, la descripción y así, bueno, pero hay un pasito que se llama experimentación, o sea, yo necesito experimentar, demostrar que se va cumpliendo, que se va dando esa posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad de esta última ley atómica, que es la que decía que da de Leibrand? Esto sí va en el examen, lo que está aquí. Acá, déjeme esto. Lo que está aquí en esa parte que es cómo está estructurado actualmente el átomo de un núcleo que está protones, neutrones, y lo que están los orbitales en la corteza, que son los electrones. Aquí, bueno, está el libro. Bueno, si usted viene, este está mal. Aquí no es electrones, aquí debería estar electrones. ¿Ya? Bueno, eso ya vamos a hacer igual en clases. Les voy a dar, bueno, el día de ayer, la verdad, sí hice en clases. Repito, voy a poner acá. Lo que aquí debería estar es electrones, pilas. Aquí pongamos es electrones. Ok, entonces, ¿por qué esta parte que es la experimentación no se puede? Alguien que me diga, alguien del día de ayer, si es posible, porque ellos ya les dije, ¿por qué esa parte de la experimentación, el átomo no cumple esta propiedad, esta teoría no puede cumplirse? O alguien que sepa o que se imagine, ¿por qué creen que el átomo no puede esta parte de la experimentación? Ok, no pasa nada. Eso sí, pero tienen que acordarse todos, por favor, para el día del examen, porque como les decía, de eso del por qué el átomo no cumple, porque son teorías y no leyes atómicas, sí voy a tomarles el día del examen. Ok, porque sigue siendo teoría hasta el día de hoy de los átomos, es porque el átomo es una unidad tan pequeña, es una parte de la materia tan pequeña que el ser humano no ha podido ni visualizar, peor manipular el átomo. Es decir, el ser humano a duras penas puede utilizar o puede manejar lo que son moléculas. Las moléculas ya son unión de una o varias, o de miles o de millones de átomos. Eso es lo único que el ser humano ha podido visualizar. Y eso moléculas muy grandes, no siquiera moléculas pequeñas. Las moléculas pequeñas igual siguen siendo incapaces, imposibles de ver. Peor un átomo, ¿sí? El átomo, yo les hago la comparación, digo, si aquí quisiera analizar el átomo, aquí están miles de millones de átomos. No puedo, no se puede hasta el día de hoy, no hay la tecnología para analizar el átomo. Siguen intentando, no es que están dando por vencidos, pero sigue siendo una tarea difícil para el ser humano. ¿Ya? Pilas, entonces eso, por eso es que el átomo todavía sigue siendo teoría atómica. Después, en su texto, van a tener lo siguiente, van a tener ya lo que refieren a teorías atómicas. Entonces, en teorías atómicas, van a tener asimismo una historia, por ejemplo, desde cuando comenzó, como les decía, el inicio era en la antigua Grecia, donde se daban los mayores avances en ese tiempo. Dalton, luego vienen otros científicos, ahí están los años, están lo que propusieron. No les voy a tomar eso el día del examen. Si es posible, el día que tengan ya el libro, péguense una leidita para que tengan para de cultura general, no hay ningún problema, pero no, no vayan al examen. Es mucha teoría, los años a veces se equivocan y no es tan relevante, pero sí me gusta el que quiero, el que necesito es este, el de 1925, el modelo cuántico ondulatorio, porque sí es el que necesito, porque ese es el que hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, se ha manejado el ser humano, es el que rige hasta el día de hoy. El modelo actual cuántico ondulatorio. ¿Qué me dice el modelo cuántico ondulatorio? Lo que vimos al inicio. El átomo está conformado de dos partes. Del núcleo, que están protones, neutrones, y de los orbitales, de la corteza, de lo que está afuera, y dan vuelta los electrones, que están rondando los electrones. Entonces, este sí vamos a tener un poco más de cuidado. Y ya pasamos al siguiente tema, pero antes de pasar, preguntas de este tema, porque con eso ya terminamos este que es el tema de las teorías atómicas. Conclusión, lo más importante, ¿por qué es teoría y no ley atómica? Y la segunda, ¿cómo está estructurado el átomo, que es esto de aquí? ¿Sí? Esta partecita de acá. Átomo, núcleo, corteza, solo que ahí donde dice corteza no es neutrones, es electrones, ¿sí? Para que le tengan. Ah, y como, perdón, como ya dije el tema ayer, pero sí quiero reforzar, lo importante, acá volvamos. Listo. Entonces, lo que les decía, tenemos la parte del núcleo. En el núcleo, nuevamente, neutrones, protones
y aquí vamos a tener dando vueltas los electrones. Lo que les decía, también tienen que tener presente, los electrones siempre van a ser partes muy pequeñas. Lo que más masa tiene, lo más grande, va a encontrarse en el núcleo. Pero lo importante aquí es, como les decía, ¿qué es lo que mantiene dando vueltas al electrón? Porque el electrón no simplemente se desprende de aquí, se aleja y se va a dar vueltas por otro lado, porque se mantiene girando alrededor de este núcleo. ¿Qué es lo que le mantiene a este núcleo y a este electrón, así con esta relación, girando, ¿ya? Pilas. ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay una ley de carga eléctrica se llama, o ley de cargas, como usted quiera recordarle, eso no hay problema. Lo importante es lo siguiente. Dice o menciona que cargas de diferente signo se atraen y de signo igual se repelen, se alejan. En este caso hay que recordar que los electrones siempre van a ser de carga negativa. Se simboliza con la E minúscula y un signo menos en la parte superior. ¿Ya? Pilas, electrones negativos. Y en la parte de adentro vamos a tener los protones, que estos son los que me interesan por ahora. Los protones, ¿ya? Que estos se simbolizan a sí mismos con la letra P minúscula. En química hay que ser bastante prolijos con la nomenclatura. ¿Por qué? Y sí me gustaría esto también para que anoten. En química, usted debe haber visto en ciencias naturales, o bueno, en la vida cotidiana, que tenemos lo siguiente. También después, en unas 2, 3 semanas, vamos a empezar a ver lo que son fórmulas. Por ejemplo, una de las más conocidas, H2O. ¿Ya? Solo que yo le cambie una letrita, vamos a cambiar bastante el contexto en químicas. Van a decir, profe, está mintiendo, no sirve. No, usted tiene nuevamente eso para este año, para el segundo de bachillerato, para el tercero de bachillerato le va a servir bastante, ¿sí? Así que tómenlo en cuenta. Entonces, ¿qué es una letra mayúscula en química? En una letra mayúscula en química representa un mundo, porque ahí vamos a tener un elemento con una letra mayúscula. Aquí tengo hidrógeno y tengo oxígeno, ¿ya? No hay problema, no hay mucha diferencia. El que sí me gusta comprar siempre es este, por ejemplo. Este compuesto se llama monóxido de carbono, que por ahora no me interesa que digan de dónde salió o qué hagan, solo que le conozcan. Monóxido de carbono es la unión de oxígeno y de carbono. ¿Cómo yo estoy seguro que es un compuesto, que es ese compuesto? Porque las dos son letras mayúsculas. Porque también tengo la posibilidad en química de que exista esto, el C y la O. Van a decir, también es el monóxido de carbono. No, señores. Aquí es el cobalto, es otro elemento, ya ni siquiera es compuesto, es un átomo. Y si usted no quiere, y eso sí, para las personas que no estaban ayer en clases, en química, por favor, siempre una tabla periódica, ya sea en su celular o ya sea de forma física, como tengo acá. Lo que sí les pido es de que si van a hacer esto en su celular, solo durante clases y durante sus deberes. Y ya cuando tenga el examen, tiene que venir obligatoriamente con una física. ¿Por qué? Porque el día del examen no le dejo sacar el celular. Sí, para evitarnos cualquier inconveniente. No digo que vaya a ser trampa ni nada, pero cualquier cosa puede suceder el día del examen. Por eso una física. Bueno, retomando el tema, usted también si tiene su tabla periódica a mano, puede buscarlo por la mitad de la tabla periódica, está, vea, justo aquí. C mayúscula y la O minúscula, el elemento es cobalto. ¿Sí? Vean, cambió de ser de monóxido de carbono, cambió a cobalto. Y eso pasa en muchos elementos. ¿Sí? Si usted pone una letra mayúscula diferente, ya cambia. Esto no es lo mismo. Cuidado con pensar que va a ser lo mismo. Solo por poner en mayúsculas ya fue monóxido de carbono y poner una mayúscula, una minúscula, ya fue cobalto. ¿Sí? Y nada de que, profe, a mí me gusta escribir todo con mayúscula, a mí me gusta escribir todo con minúscula. No. En química, por esta ocasión y por esta materia, tienen que seguir estos convenios, ¿sí? Estas formas de escribir, ya sea en los compuestos, ya sea aquí en lo que estamos viendo en los protones. Entonces, los protones se simbolizan con la P minúscula y un signo más en la parte de arriba, ¿sí? Esto es importantísimo. Si usted me pone solo la P minúscula, vamos a ver eso el próximo día sábado, que significa en cambio otra cosa. Aquí para que sea protones, todo como está aquí, P minúscula y el signo más en la parte de arriba. Eso significa protones. Ok, y ya para ir finalizando, porque tenemos también una actividad para la siguiente semana que ya les di a sus compañeros, pero igual les tengo que repetir para los
compañeros que no estaban el día de ayer. Ah, y los deberes. Los deberes para todos, antes de que me olviden, siempre por favor en hojas sueltas, no en el cuaderno. Entonces, conmigo, en química no vamos a tener, sí, bueno, les mencioné al inicio del año lectivo, pero vuelvo por si alguien estaba o es nuevo o tal vez no prestó atención en esa ocasión. Los deberes siempre en hojas sueltas para yo poder retirarles el día sábado o asimismo el día que ustedes puedan, me entregan y yo me llevo a la casa a calificar. Porque si ustedes me dan en cambio en un cuaderno, primero es complicado la movilización de sus materias, de sus deberes, y segundo, hasta se me puede perder, esperemos que no, y ahí se va a materia, se van gráficos, inclusive a veces hacen dos materias en un cuaderno, que está bien, ya es cuestión de cada quien, pero si se me pierde, en cambio ya pierde la materia de química y no sé, la de historia, y no queremos eso. Entonces, siempre por favor en hojas sueltas. ¿Qué tipo de hojas? Las que usted quiera. Pueden ser hojas cuadros, hojas recicladas, puede ser como este caso, ven, hojas recicladas que estaban impresas y me sobró espacio acá, podrían hacerlo, no importa. La cuestión es que esté escrito su nombre, ahí el curso y hecho la actividad. Eso es lo que me importa. Ok, dicho Profe, esto, dígame. dice la compañera Adriana que le acepto porque estaba recibiendo en el computador y se ha dañado. No está en la sesión, ya le hubiera aceptado. Sí, sí, no le. Estamos con dos enlaces en el WhatsApp. El uno está, bueno, se dañó, no sé qué pasó. Que dígale que ingrese que en el último que estaba. Ajá, porque estamos con dos enlaces. Bueno, hasta que ingrese la compañera y todo lo demás, ya para ir terminando. Y lo que les mencionaba, estos son y deberían estar realmente haciendo esto. Vamos a tratar de ser un poco didácticos aquí con lo que tenemos. Sí tengo un color más llamativo. Ok, entonces, lo que estaríamos haciendo es, por ejemplo, el electrón de color morado y el azul sería el protón. Lo que deberían estarse haciendo estos elementos es lo siguiente por la ley que dicen, que se atraen, deberían juntarse, deberían pegarse. Pero lo que realmente están haciendo es así, orbitando, están dándose vueltas, pero jamás llegan a pegarse, no llegan a juntarse. Y eso veremos, y verán en algún momento que si se llegan a juntar o se llegan a separar del todo, es un fenómeno que puede producir mucha energía y lo que se usa en esa energía es la energía atómica, lo que ustedes sí deben haber escuchado, la energía nuclear, que a veces es un poco complicado, es un poco a veces hasta peligroso, dicen, pero bueno, dependiendo del uso que le den. Pero lo que normalmente pasa es que están ahí rondando. ¿Qué es lo que le detiene a esto o cualquiera de los dos? ¿Qué es lo que pasa para que no se junten? ¿Qué es lo que sucede? Es la intervención de este otro elemento que vimos que estaba en el núcleo, que son los neutrones. Los neutrones no tienen carga, es decir, no son ni positivos ni negativos. Lo que ellos hacen ahí, el propósito que ellos hacen es como una especie de ancla. Se juntan al protón, hacen entonces que ni le atraiga ni que se mueva, o sea, que esté ahí, que esté estático, que esté quieto, es como si estuvieran clavado. Al estar clavado ese elemento de ahí, hace que así mismo, que él solamente como que le quiera jalar, pero no pueda. Entonces, como que le quiere jalar, pero no pueda. Se mantiene en eso. El rato que nosotros quitemos estos neutrones, ahí sí se pasa nuevamente lo que yo les decía. Se juntan o se separan dependiendo del tipo de elemento que sea. ¿Cuáles son los elementos más fáciles de quitar? Eso me olvidé de decirles el día de ayer. Los elementos más fáciles de quitar neutrones es el uranio, en especial el uranio. Por eso es que las minas de uranio que se encuentran en Ucrania son las más cotizadas, no solo por sus países, sino por todo el continente, hasta por todo el mundo. Por eso comenzó también la guerra de Rusia contra Ucrania, que bueno, en su tiempo era popular, bueno, hasta el día de hoy también siguen en este debate. Pero bueno, lo que más fácil se hace es ay, se me fue, pero bueno, el que está en Ucrania, que ya les dije. El uranio, perdón, el uranio. Ok, entonces eso como un recordatorio rápido. ¿Qué más o qué debemos analizar ya en temas posteriores? Y es lo que les mandé a sus compañeros. Lo que vamos a analizar es de que hay elementos que no van a tener simplemente un electrón dando vueltas, sino van a tener dos, van a tener tres, van a tener cuatro. ¿Cómo yo identifico ese o cuántos electrones tiene cada átomo? Porque es como una persona puede ser flaca, gorda, alta, pequeña, todo va a depender de la cantidad que tenga, de la masa que tenga. En este caso va a depender de los electrones que tenga. Sí, mientras yo le agrego electrones, aunque bueno, no podemos, el ser humano no le puede decir, aquí están, bueno, el electrón supongamos, del que tiene dos,
helio. El helio es el que tiene dos electrones. El ser humano no puede decir, ah, toma, yo te regalo un tercer electrón. No, no puede hacer eso. Lo que hace eso o quien hace eso es la naturaleza. O si ustedes son creyentes, pueden decir, el que hace eso es Dios. Nuevamente repito, porque el ser humano no puede hacer eso, porque lastimosamente casi no puede interactuar con el átomo, ¿sí? Casi no puede. Una que otra sí puede, pero por lo general evita interactuar con el átomo o ¿cómo sería? Les prohíben interactuar con el átomo porque las consecuencias o los desastres que ha provocado son medio complicados, como las bombas atómicas, y bueno, hay otras cosas que algún rato les iré explicando, les iré contando. Ok, entonces, estos electrones, o cómo voy a saber cuál es la cantidad mediante esto, mediante el número atómico, este numerito que se encuentra en la parte superior izquierda de todos los elementos químicos. Por eso yo les decía, vean, el hidrógeno tiene uno, el helio tiene dos, y cada vez que voy avanzando, cada uno va aumentando. ¿Sí? Por ejemplo, voy al carbono, el carbono tiene seis, y así, cualquiera de estos, simplemente me voy a la tabla periódica y verifico. El bromo tiene 35. Ok, a lo que quiero llegar para ya finalizar es que esos 35 elementos no van a estar distribuidos, por ejemplo, no van a estar el núcleo y los 35 van a estar dando vuelta aquí como amigos, así juntitos. No, sino esos 35 van a estar distribuidos de cierta manera, de una manera medio precisa, se puede decir. La naturaleza es tan perfecta que les hace que se distribuyan, por ejemplo, supongamos, por ahora, no importa, eso vamos a ir practicando con el tiempo. Por ejemplo, uno va a estar por acá, otro va a estar por acá, así, pero de manera perfecta. El universo, la materia es de forma perfecta, así, de simétrica, distribuido exactamente los 35 sin que uno se golpee, sin que uno esté junto al otro, ¿sí? De manera eh, simétrica, ese es el nombre, ¿ya? Bueno, igual, simétrica, esa es la palabra que me doy. Un sinónimo no se me viene en este momento a la mente. Pero nosotros como seres humanos, para poder hacer esta distribución, para poder saber con exactitud cómo hacemos esto, necesitamos de una ayuda, de un proceso que ¿ya? Se llama diagrama de Pauling. ¿Ya? Entonces, ese es el deber para la siguiente semana, para los que no estuvieran el día de ayer. Pues, ¿qué van a hacer? Van a entrar a internet o buscan donde ustedes quieran, en un libro, en una enciclopedia, pero ahora en día casi ya nadie usa esos instrumentos, esas herramientas. Directo ponen en Google y ya les sale. Pero sí tiene excelente. Ok, buscan diagrama de Pauling y les va a salir una figurita como esta, que es, o también conocido como distribución eléctrica, que es este pedacito de acá. Y estos señores van a pasar en una hoja más grande, ¿ya? Es decir, una hoja 4, por ejemplo, y pueden hacerlo así, un poco más grande. No, por favor, no quiero que este pedacito que han hecho así le pasen acá, ¿verdad? Va a quedar o sea, el espacio que ocupan ni siquiera les sirve para poder hacer las actividades de la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, eso es todo para la siguiente semana como deber. Realizar el diagrama de Pauli. ¿Ya? Repito, para que le tomen una foto, una captura de pantalla, es algo similar a esto, ¿sí? A este que dice 1S, 2S, 2P, ¿sí? Siempre deben estar estas cuatro columnas, la S, la P, la D y la F. Ya vamos a ver la siguiente semana qué significan estos numeritos, que no se preocupen, no es difícil, no es complicado, pero sí necesito que ya tengan este material a mano, ¿sí? Pilas. Preguntas antes de darles las indicaciones finales y ya terminar por el día de hoy. ¿Preguntas tal vez? No. Ok, entonces, siguiente, bueno, no sugerencia, siguiente cuestión. La siguiente semana, sí, por favor, entonces ya todos con la tabla periódica. Repito, ¿cómo puede ser la tabla periódica? La tabla periódica puede ser ya sea física, es decir, impresa, pueden buscar en internet e imprimir, pueden comprarse una tabla periódica. Lo bueno de comprarse una tabla periódica es que es un poco más resistente que una impresión, porque la impresión es una hoja papel bond y un uso, dos usos, ya a veces se rompe o se malgasta o sale la tinta y se daña. Cuando usted compre la tabla periódica, en la parte de abajo, por lo general, sabe decir de qué año es elaborada. Lo que sí le pido es que busque lo,
lo más actualizado, por ejemplo, del 2024, si es posible, del 2025. Si usted me dice, profe, yo tengo una que está del 2005, no, eso ya es muy antiguo. Las ramas que más cambian en la humanidad es la química. La química es tan así, tan cambiante que el día de hoy, por ejemplo, el potasio, aquí tiene un numerito, por ejemplo, que después vamos a ver qué es. Por ejemplo, es el 39. Cuando no se ve bonito, pero ahí está el 39. Ese número ya mañana puede amanecer con 50 y ya vamos a ver por qué. Pero esta materia, esta rama de la humanidad, esta ciencia de la humanidad es la que más rápido cambia. Ya vamos a darse cuenta por qué. Porque, rápidamente, es porque los seres humanos, la humanidad, está haciendo experimentos, está haciendo cálculos, recién está buscando mejorar, hacerlo más preciso de todos los elementos. Por ejemplo, Alemania, por decirlo ya, está estudiando el fósforo, sigue estudiando al fósforo. Inglaterra sigue estudiando al bromo, ¿sí? Ellos tratan de que esto quede lo mejor posible, lo más exacto, porque antes hacían con aparatos muy inexactos y ahora ya tenemos aparatos más actualizados. Por ejemplo, tenemos inclusive la inteligencia artificial y todo eso, ¿ya? Pero bueno, entonces a conclusión, lo más actual que se pueda. Y si puede y desea, porque eso es lo que hoy en día tenemos en su celular, usted puede hacer lo siguiente, puede descargarse una tabla periódica. ¿Sí ve? Aquí tenemos una tabla periódica y con eso usted ya tiene a mano en el celu los datos que vamos a necesitar. ¿Y qué es lo bueno de la tabla periódica en el celular? Que como el celular se conecta a internet, ya sea porque usted va a tener su mensajería, WhatsApp, Facebook, lo que tenga, esto directo se actualiza. ¿Sí? Entonces no es necesario estar buscándole que estén bien los datos. Esto ya si, por ejemplo, cambió el calcio, eso ya directo hay el nuevo dato ya en su celular. Sí, eso es lo bueno de la tabla periódica en su celu, ¿ya? Pilas. Entonces, deberes para la siguiente semana, señores, diagrama de Pauling y traerse una tabla periódica. Sin más que decirles, porque a las 9:20 se acaba la clase, si no hay preguntas, no hay inquietudes, nos veríamos el próximo día sábado en clases presenciales y el día domingo en virtuales. ¿Preguntas tal vez? ¿No? No. Ok, No, entonces un profe. gustazo, mis estimados. El día lunes les estaré compartiendo el enlace para las personas que no hayan podido asistir o desean revisar el contenido de esta clase. Y cualquier duda, ya saben, a mi WhatsApp. Sí, sin más que decirles, un bonito fin de semana. Éxitos, nos vemos. Igualmente, Gracias, profe. licenciado. Nuevamente, nos vemos. Gracias. Profe, gracias. Gracias.